nervio obturador y el nervio femoral. Vamos uno a uno. El ilio hipogástrico. Vamos a ver que se dirige en oblicuo. Fíjense cómo se va oblicuo hacia afuera y hacia abajo, en sentido lateral e inferior. Primero va a pasar a través del músculo psoas mayor y después sobre la cara anterior del cuadrado. ¿Tá? Acá tenemos al psoas, acá tenemos al cuadrado. Estos son los anchos del abdomen. Va a venir hacia arriba y al llegar a la cresta ilíaca perfora el transverso y da origen a un ramo cutáneo lateral que termina en los tegumentos de la parte superior de la región glútea. ¿Tá? Ilio hipogástrico, oblicuo, es el más superior, va a pasar por delante del cuadrado, va a llegar a la cresta ilíaca y se va a dividir, va a penetrar, va a ir a través de las fibras del transverso del abdomen para los tegumentos de la región, de la parte superior de la región glútea. Discurre a lo largo de la cresta ilíaca, entre el transverso y el oblicuo, y se divide a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores en dos ramos, un ramo abdominal y un ramo genital. Va a ir a los tegumentos de la parte anterolateral de la zona de la cresta ilíaca y hacia la parte anterior de la zona genital. El segundo nervio del plexo lumbar, de los ramos terminales, es el ilio inguinal, que va a presentar el mismo trayecto, va a acompañarlo pero más inferior al ilio hipogástrico y se va a dividir también en dos ramos, uno abdominal y otro genital. Bien, cutáneo femoral lateral. Siempre que decimos cutáneo, pensamos en un nervio sensitivo que va a ir, se va a proyectar a nivel o se va a distribuir a nivel superficial. ¿Tá? Va a proceder del segundo de L2 y a veces tiene un asa comunicante de L3. Pasa inferior al inguinal, medial al músculo sartorio. Acá tenemos al sartorio, acá tenemos al nervio cutáneo femoral lateral pasando por debajo del ligamento inguinal, medial a la inserción superior del nervio sartorio. Esto vendría a ser que está cortado el recto anterior. Bueno, la altura de la escotadura que separa las dos espinas ilíacas anteriores, perdón, va a cruzar el sartorio, atraviesa la fascia, se hace superficial entonces, y va a dividirse en los ramos terminales que son un ramo glúteo y un ramo femoral. El ramo glúteo se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás, hacia el trocánter, a la zona del trocánter mayor, y se va a perder en los tegumentos de la región de la nalga y la cara posterior del muslo. Y el ramo femoral se va a subdividir en varios ramos que descienden hasta la rodilla y se distribuyen en la región anterolateral del muslo. ¿Tá? Entonces, génito femoral, cuarta rama terminal del plexo lumbar, van a ser de L2 y tiene una participación de L3, atraviesa el psoas, emerge en la cara anterior del muslo a la altura del borde inferior del L3 y así se va a dividir en sus dos ramos terminales, uno que se llama femoral y otro que se llama genital. ¿Tá? Fácil de acordarse por el nombre del nervio. Bien, el ramo femoral es lateral y va a acompañar a la arteria ilíaca externa hacia la laguna vascular. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando vimos la región inguinal o miopectinia, que teníamos una laguna vascular que era interna y una laguna muscular que era externa, el ramo femoral del nervio genitofemoral es el que va a pasar en la laguna vascular, va a ser lateral a la arteria ilíaca externa, a medida que ella pasa por ahí, que se va a llamar femoral, ¿se acuerdan? Y va a descender hacia la región del muslo. Entonces es lateral, acompaña la arteria ilíaca externa hacia la laguna vascular y va a proporcionar ramos a la parte inferomedial de los músculos transversos del abdomen, oblicuo interno y cremaster. Atraviesa esa laguna anterior y lateralmente a la arteria femoral, perfora la fascia y se ramifica en la piel del triángulo femoral. ¿Tá? Entonces el nervio genitofemoral, el ramo femoral, va a pasar junto a la arteria ilíaca externa, por debajo del ligamento inguinal, en la laguna vascular y se va a distribuir
en los tegumentos del triángulo femoral, en esa zona inguinal. Y el ramo genital es medial, penetra en el conducto inguinal, a diferencia de este que pasa por debajo, el ramo genital pasa en el conducto inguinal. ¿Se acuerdan que vimos todo aquel lío de cómo se formaba el conducto, con la fascia transversalis por dentro, con el oblicuo externo por fuera, con el oblicuo interno y el transverso formando el tendón común? Este ramo genital va a pasar por el conducto inguinal, va a ir junto con el cordón espermático en el hombre o con el ligamento del útero en la mujer, y se va a distribuir en los tegumentos del escroto en el hombre, de los labios mayores en la mujer. ¿Tá? Entonces el nervio genitofemoral con dos ramos terminales, el femoral que va a pasar por debajo del ligamento en la laguna vascular, el ramo genital que va a pasar por el conducto inguinal. El ramo femoral innerva la zona del superficial de la piel del triángulo femoral. El ramo genital va a inervar escroto en el hombre, labios mayores en la mujer, zona de la púbica, ¿no? Bien, entonces vimos hilo hipogástrico, genitofemoral. Ahora vamos a ver el obturador. Fíjense que está acá destacado en verde. Va a participar L2, L3 y L4. Y es un nervio que, si ustedes se fijan en el nombre, obturador, ¿hacia dónde se va a dirigir? Bien en oblicuo. Fíjense cómo va bordeando el borde interno del músculo ilíaco, pasa por detrás del psoas y se dirige hacia la parte interna del agujero obturador. Entonces, L2, L3, L4, desciende posterior y medialmente al psoas mayor, cruza la articulación sacroilíaca y pasa a la cavidad pélvica. ¿Se acuerdan que cuando vimos el agujero obturador teníamos la membrana obturatriz y había un orificio? ¿Que quién iba a pasar por acá? Bueno, el nervio obturador. Pasa por ahí y se divide en dos troncos, en dos ramos terminales, uno anterior y uno posterior. Antes de eso va a tener ramos colaterales, algunos articulares y otros musculares. Los ramos articulares van a ser superiores al conducto obturador, se separan luego para continuar hacia la parte anteromedial de la articulación de la cadera. Después vamos a tener de los ramos musculares el nervio del músculo obturador externo, que van a ser del tronco nervio obturador en el conducto obturador. Se va a dirigir hacia afuera y se va a dividir en ramos que van a abordar el obturador externo por su borde superior y por su cara anterior. Bien, ¿cuáles son los ramos terminales del nervio obturador? Son todos ramos musculares. ¿Se acuerdan que dijimos que para terminar va a tener dos ramos, un ramo anterior o un tronco anterior y un tronco posterior? El tronco anterior, fíjense cómo va a dividirse y se va a separar por la masa muscular de los aductores. El anterior va a descender entonces aplicado al aductor corto, va a estar cubierto por el pectíneo. Fíjense, acá tenemos el pectíneo, acá tenemos el aductor corto. El tronco anterior de la rama de la terminación del nervio obturador va a pasar entonces por debajo del pectíneo, por delante del aductor corto. Va a estar entonces dividido en tres ramos destinados a los músculos aductor largo, aductor corto y grácil. ¿Tá? El nervio del aductor largo va a dar origen a un ramo cutáneo que va a inervar toda esta parte interna de los tegumentos del muslo. Y el ramo posterior va a descender al principio entre el pectíneo y el obturador externo, acá a nivel de la pelvis, ¿no? Bueno, más cerca de la pelvis, digamos. Va a estar detrás, obviamente, del ramo anterior, eh, y va a proporcionar en el trayecto un ramo al músculo obturador externo, un filete a la articulación de la cadera, y se va a dividir en varios ramos para los fascículos superior y medio del músculo aductor mayor. ¿Tá? Superior y medio del músculo aductor mayor. El fascículo inferior va a estar inervado por el femoral, que vamos a ver ahora. Bien, en algún momento, esto es muy aleatorio, el nervio obturador se va a comunicar con el nervio femoral, que es el último de los nervios terminales del plexo lumbar y es el más importante por su tamaño y por todo lo que inerva.
Fíjense cómo viene descendiendo por detrás entre el ilíaco y el psoas. Fíjense cómo aparece acá este nervio femoral entre las dos masas musculares del psoas ilíaco. Bien, es el nervio más voluminoso del plexo lumbar. También, al igual que el obturador, va a estar formado por L2, L3 y L4, y esas raíces se unen a nivel del espesor del músculo psoas, aparece en el borde lateral y desciende por ese surco comprendido entre el psoas y el ilíaco. Va a estar recubierto por la fascia ilíaca, ¿sí? Y va a pasar por debajo del ligamento inguinal, ya en la laguna muscular. Va a estar por arriba de la masa muscular del psoas ilíaco. Bien, entonces, cerca del ligamento inguinal, ese surco que está hecho entre los dos músculos desaparece porque esa masa muscular se va a ir para atrás para el trocánter menor, y entonces este nervio se aplana, penetra en el muslo pasando por debajo del ligamento inguinal en la parte lateral, laguna muscular. Recuerden que la laguna muscular va a estar separada por este arco iliopectíneo. Acá tenemos psoas, ilíaco, ligamento inguinal, el arco iliopectíneo dividiendo esas dos lagunas, la laguna vascular que vemos acá, con quien acabamos de ver con el ramo femoral del nervio genitofemoral, arteria femoral, vena femoral, y acá teníamos los ganglios linfáticos. Esto la laguna vascular, laguna muscular, psoas ilíaco y nervio femoral. ¿Sí? Esto a nivel de la región miopectínea. Y acá lo tenemos en verde, pasando por ahí, va a dejar unos ramos colaterales en el trayecto a nivel de la fosa ilíaca, que son los ramos ilíacos para el músculo ilíaco, otros ramos para el músculo psoas mayor, que teníamos, ¿se acuerdan?, de las colaterales del plexo lumbar y también colaterales del nervio femoral. Va a dejar una colateral para inervar la arteria femoral y un ramo cutáneo anterolateral que es inconstante. Bien, vamos a ver cómo sigue este nervio. Debajo del ligamento inguinal va a dar sus ramos terminales, que son dos nervios cutáneos que son superficiales, anterior lateral, anterior medial, el nervio para el músculo cuádriceps femoral y el nervio safeno. El nervio safeno es un nervio que va a llegar hasta la parte posterior de la rodilla. Entonces, estos cuatro terminales del nervio femoral van a estar dispuestos en dos planos. Recuerden, los cutáneos siempre van a ser los superficiales y los musculares van a ser los profundos. Entonces, a nivel superficial, cutáneo anterior lateral, cutáneo anterior medial. Vamos a ver que son nervios que van a inervar los tegumentos de la región anterior del muslo, anterolateral, anteromedial. Y en el plano profundo, entonces, nervio femoral, rama terminal del plexo lumbar, va a dar el nervio del músculo cuádriceps femoral y el nervio safeno. Como podemos deducir, el nervio del músculo cuádriceps femoral va a inervar los cuatro vientres del cuádriceps, y el safeno, recuérdense que es uno que se va a venir hasta la región anteromedial de la rodilla y va a dar sus ramos a nivel articular. Bien, entonces, nervio cutáneo anterolateral, fíjense acá tenemos la distribución de los dos nervios cutáneos, va a tener unos ramos musculares que son variables y básicamente va a inervar el sartorio. ¿Se acuerdan que el sartorio venía acá de la espina ilíaca anterosuperior y cruzaba adelante del músculo cuádriceps, cruzaba el muslo, y va a tener ramos cutáneos que son tres: uno anterior superior, uno anterior medio y el cutáneo accesorio del nervio safeno. Se va a distribuir básicamente en esta región que vemos en rosado. ¿Tá? Los ramos cutáneos anterior, superior y medio se van a ramificar en los tegumentos de la región anterior del muslo hasta la región prerotuliana, y el ramo cutáneo accesorio del nervio safeno se va a dividir en el ramo superficial o satélite de la vena safena mayor, que la va a acompañar hasta la cara medial de la rodilla. ¿Tá? Acá tenemos
el ramo infrarrotuliano del nervio safeno. Recuerden, cara medial de la rodilla. El nervio cutáneo anterior medial va a dividirse, obviamente, como los otros, en ramos musculares y ramos cutáneos. ¿A quién va a inervar los ramos musculares? Pectíneo y aductor corto. Fíjese como el cutáneo anterior medial viene hacia la región medial y anterior de la región inguinal y va a inervar esos músculos que son los que están más cerquita de los más altos de los aductores. Pectíneo, aductor corto. Los ramos cutáneos son variables, terminan en la porción superomedial del muslo. Bien, y vamos a ver por último las dos ramas musculares del nervio femoral. Los ramos para el músculo cuádriceps, obviamente vamos a tener un ramo para cada porción del cuádriceps. La porción del músculo recto femoral es oblicuo, inferior, lateralmente, penetra en el músculo desde arriba y por su cara profunda y se divide en tres ramos, uno para las inserciones superiores, uno medio, que va a penetrar en el medio del cuerpo muscular, y uno que penetra en la parte, un ramo inferior que penetra en la parte media del muslo. El nervio del músculo vasto lateral desciende a principio adosado al nervio safeno, se separa, se aplica en la cara medial del músculo vasto medial y a lo largo de su trayecto va a administrar ramos al vasto medial y después se va a perder en la porción inferior del muslo, de ese músculo, perdón. Y también va a participar en la inervación del vasto intermedio. El nervio del músculo vasto intermedio penetra en el músculo muy superior por su cara anterior. El vasto lateral se dirige hacia abajo, hacia afuera, cruza la cara profunda del músculo recto femoral y proporciona un ramo a la porción lateral del vasto intermedio. Recuérdense entonces que el músculo vasto intermedio va a tener participación de los dos nervios de los vastos laterales. Luego va a dividirse en dos ramos principales que van a penetrar en el borde anterior del músculo, uno por la parte superior y otro por la porción media. ¿Tá? Pero básicamente recuerden que de los cuatro ramos terminales del nervio femoral, los dos superficiales que son cutáneos, uno de los musculares es para las cuatro ramas del cuádriceps. Y el último, que es el safeno, recuerden que es el que va a bajar hasta la parte anteromedial de la rodilla. Entonces el safeno al principio va a estar lateral a los vasos femorales, desciende a lo largo de la arteria femoral hasta las proximidades del extremo inferior del conducto aductor, va a acompañar toda ese trayecto de los vasos. ¿Se acuerdan que acá teníamos el triángulo femoral? La arteria empezaba lateral, después la vena empezaba medial y hacía como una espiral alrededor de la arteria. Entonces este nervio va a acompañar a los vasos en todo su trayecto hasta cerca del hiato del aductor. Va a atravesar la pared fibrosa de la fascia a nivel del conducto del aductor, desciende a lo largo del borde posterior del sartorio que viene acá. Fíjense, recuerden que el sartorio sale de la espina ilíaca anterior superior, tiquiti, y a la altura de la interlínea articular de la rodilla va a perforar la fascia y se va a dividir en sus ramos terminales, uno rotuliano, otro tibial. Los ramos colaterales del safeno, vamos a tener un cutáneo femoral para los tegumentos de la cara medial del muslo y la rodilla, uno cutáneo tibial para la piel de la región medial de la pantorrilla y un ramo articular para la porción media de la articulación de la rodilla. Y va a terminar como el safeno, con un ramo infrarrotuliano que se va a expandir dando origen a ramificaciones sobre la cara anterior de la rodilla y va a discurrir junto con la vena safena mayor, se va a distribuir en los tegumentos de la mitad, fíjense acá, de la mitad anteromedial de la región de la pierna y va a terminar dando algunos ramitos para la parte interna del borde medial del pie y del maléolo medial. ¿Sí? Bien, vamos a verlo en el cuerpo. Debajo de cada vértebra hay un foramen intervertebral. De cada foramen surge un ramo anterior.
El ramo anterior de los nervios sacros emerge del foramen sacro anterior. Cada ramo anterior se numera de acuerdo con la vértebra o segmento sacro que está por encima de ella. Aquí se muestra la tercera vértebra lumbar y aquí se origina el ramo L3. Comenzaremos con la observación de los nervios femoral y obturador. Este es el nervio femoral y este es el nervio obturador. La estructura blanca que se encuentra entre los mismos es el tendón psoas mayor. Ambos nervios tienen origen en el plexo lumbar, que se encuentra aquí, dentro de la masa muscular del psoas mayor. El nervio femoral nace lateral al psoas mayor y el nervio obturador medial al mismo. Sigamos el trayecto del nervio femoral. Discurre a través del músculo ilíaco y pasa por debajo del ligamento inguinal, justo lateral a la arteria femoral. Por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral da origen a múltiples ramos. El nervio femoral inerva el ilíaco, las 4 porciones del cuádriceps, y también el pectíneo y el sartorio. Observemos ahora el nervio obturador. Emerge por debajo del borde medial del psoas mayor, cruza el ala del sacro. Chiquilinas, vamos a acordarnos. El nervio femoral es el más voluminoso, se va a ir hacia abajo, va a pasar por debajo del ligamento inguinal. El obturador va a pasar por el agujero obturador acá en la membrana obturatriz. Y esto que ven acá enorme es el plexo sacro, la unión de las raíces de S1, S2 y S3 formando el nervio ciático. El nervio femoral va a inervar básicamente la región anterior del muslo. El obturador va a inervar la parte de la zona pélvica, los obturadores y los aductores más cerquita, pectíneo aductor corto. Vamos a ver ahora el plexo sacro, formado, que su rama terminal es el ciático, va a inervar la parte posterior del muslo, toda la pierna y todo el pie. ¿Tá? Luego discurre a lo largo de la parte posterior de la rama isquiopubiana. Abandona la pelvis pasando hacia adelante a través del foramen obturador, justo por encima del obturador externo. Para observar su salida, se retira el pectíneo. Aquí se encuentra el nervio obturador, emergiendo por encima de la parte superior del obturador externo. Sus ramos discurren hacia abajo entre los músculos aductores. El nervio obturador inerva los músculos obturador externo, aductor corto, aductor largo y la parte anterior del aductor mayor. Se muestra aquí el plexo sacro, formado por los ramos anteriores de L4, L5 y S1, S2 y S3. Acá voy a parar un segundo para que ustedes vean S1, S2, S3 y esto que se llama tronco lumbosacro, que es una participación de L4, L5 que se va a unir al plexo sacro. ¿Tá? Esto que ustedes ven acá es el músculo piriforme y ahora vamos a ver cómo las raíces del plexo sacro están en íntima relación con ese músculo. El plexo sacro se localiza por encima del músculo piriforme. Se muestra ahora es el nervio isquiático. Se origina desde L4 hasta S3. Y este es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo inferior se origina por detrás del nervio isquiático. Los 3 nervios abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Para visualizar su salida, regresaremos a la espalda y extraeremos el glúteo mayor. Para simplificar la vista, en esta escena se han extraído los vasos. Aquí se encuentra el piriforme. Aquí se encuentra el nervio isquiático. Aquí está el nervio glúteo inferior. Y por último, aquí se localiza el nervio glúteo superior, que desaparece por debajo del músculo glúteo medio. El nervio glúteo superior inerva el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior inerva el glúteo mayor. El nervio isquiático desciende a lo largo de la cara posterior del muslo. Profundos al mismo se encuentran el cuadrado femoral, y bien por debajo, el aductor mayor. Se muestra aquí la porción larga del bíceps femoral, que cruza oblicuamente sobre el nervio y lo cubre. Se seguirá el curso adicional del nervio isquiático en la siguiente sección.
En el muslo, el nervio isquiático inerva los músculos semitendinoso, semimembranoso, así como el bíceps femoral y la parte posterior del aductor mayor. El psoas mayor es inervado por pequeños ramos del plexo lumbar. Pequeños ramos separados del plexo sacro inervan el piriforme, el obturador interno y el cuadrado femoral. El nervio femoral, el nervio obturador, el nervio isquiático, el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior. Bien, ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que no se podía dividir el video, entonces ya lo vimos un poco en el cadáver. ¿Alguna duda con respecto al plexo lumbar? Bien, seguimos entonces. Plexo sacro. Acá pasa lo mismo, forma de triángulo. Observen cómo lo principal son las raíces de L5, S1, S2 y S3. Recuerden que tenemos una participación del tronco lumbosacro, que es lo que se llama el enganche de L4, L5 a nivel del plexo sacro. Bien, va a estar formado entonces por el tronco lumbosacro y por los tres primeros nervios sacros. ¿Tá? Tronco lumbosacro entonces es la unión del ramo anterior de L5 y de L4 con este ramo comunicante de L4. Esto es el tronco lumbosacro que unido a S1, S2 y S3 van a formar el plexo sacro con su gran ramo terminal que es el nervio ciático o isquiático. Bien, entonces, como todos, va a presentar la forma de un triángulo, la base corresponde a los agujeros sacros anteriores, el vértice es em, látero inferior y va a pasar por la escotadura ciática mayor. Va a estar aplicado directamente a la cara anterior del músculo piriforme, como vimos recién, va a estar recubierto por la fascia pelviana. Vamos a ver de qué manera estas raíces de S1, S2 y S3 van a estar en contacto con el músculo piriforme. Acá fíjense, este triángulo en color rojo es el músculo piriforme. Recuérdense que se insertaba en la cara anterior del sacro y tenía como un recorrido haciendo como unas concavidades hacia adentro. ¿Se acuerdan que cuando vimos los músculos les dije, fíjense cómo van a bordear los agujeros sacros anteriores? Justamente acá vamos a ver por qué S1 va a cruzar, fíjense acá, como viene muy oblicuo en el borde, sale en el borde superior del piriforme y se dirige en forma oblicua hacia afuera y hacia abajo. S2 discurre anteriormente al vientre muscular del piriforme y S3 va a estar siguiendo el borde inferior del músculo. Ambos se fusionan para formar ese ramo terminal. Por eso, por ese motivo es que a veces un aumento de tensión o hipomovilidad en este músculo piriforme o piramidal nos genera como síntoma una falsa ciática. Falsa, ¿por qué? Porque no tiene que ver con el nervio propiamente dicho, sino con la compresión que realiza ese músculo a nivel de las raíces. Ay, empezaron a cortar el césped acá. Solo un segundo que voy a cerrar la ventana. Bueno, creo que ahí mejoró un poco el sonido porque me estaba aturdiendo. Bien, está plexo sacro entonces, formado por el tronco toracolumbar, que es una
es una rama, la rama anterior de L5 con una comunicante de L4, S1, S2 y S3. ¿Ah? Recuerden que estas relaciones de las raíces de S1, S2, S3 con el piriforme son importantes. Bien, entonces, acá tenemos una representación, plexo lumbar, plexo sacro. Vamos a ver entonces cuáles son los ramos colaterales del plexo sacro. Son los ramos que van a inervar el músculo obturador interno, el músculo glúteo superior, el glúteo inferior, el piriforme, el gemelo superior, el gemelo inferior, y vamos a tener los dos nervios que son el nervio glúteo inferior, como vimos en la imagen, el nervio glúteo superior y una rama para una rama cutánea femoral posterior. Entonces recuerden, la parte de la piel, la parte superficial anterior del muslo, nervio femoral, interna, obturador, posterior, ramos colaterales del plexo sacro. Bien, y la gran rama terminal del plexo sacro es el nervio ciático. Fíjense que es este que está en amarillo. A nivel de la fosa poplitea va a tener sus ramos terminales, pero es el nervio más voluminoso del cuerpo. Es la continuación del vértice del plexo sacro. Las fibras del nervio ciático entonces van a proceder de los de S1, S2 y S3 y de los dos ramos anteriores del E4 y L5. Bien, observen el volumen, bueno, vimos allí en el video, en la imagen es enorme. Emerge entonces de la pelvis a través de ¿qué? De la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piriforme donde se unieron las tres raíces. En este tramo va a ser aplanado y va a medir entre 1 y 1,5 cm de ancho. Es muchísimo. Va a bajar entonces a la región glútea y después a la región posterior del muslo, donde llega al borde superior de la fosa poplitea. Se divide en sus dos ramos terminales, que son los nervios peroneo común, que va a ir a la región anterior y lateral de la pierna, y el tibial, que es el que va a ir por la parte posterior. El peroneo común ya vamos a ver que va a terminar a nivel de la parte lateral del dorsal y lateral del pie, y el peroneo común va a inervar la planta del pie y la parte posterior. Pasa lo mismo que con las arterias, solo que acá el nombre de los nervios no es el mismo que las arterias. Bien, empezamos por la región glútea. Vamos a ver la situación del nervio ciático a nivel de la región glútea. En la escotadura ciática mayor, entonces se va a situar lateral a la arteria glútea inferior, a los vasos pudendos internos y al nervio pudendo, así como al músculo obturador interno. Acá tenemos el obturador interno, acá tenemos el piramidal y va a situarse entre ellos dos. Luego, en la región glútea va a descender por el surco que existe entre el isquion y el trocánter mayor, que eso es muy importante. Acá tenemos la tuberosidad isquiática, acá tenemos el trocánter mayor. Cuando queremos palpar ese nervio, vamos a buscarlo entre esas dos prominencias óseas. Bien, baja entonces junto con la rama descendente de la arteria glútea inferior y el nervio cutáneo femoral posterior, que es uno de los colaterales. Va a estar cubierto por el glúteo mayor y va a estar apoyado sobre los gemelos, el obturador interno y el cuadrado femoral que está acá. Cuadrado, gemelo inferior, gemelo superior, obturador interno. Eso por delante, por detrás piramidal y glúteo mayor. Es bastante superficial, chiquilines. Entonces acá, estos son imágenes maravillosas que saqué del Atlas Funcional de Carla Esteco. Fíjense que acá lo que se retiró fue la región, la parte tejido subcutáneo y fascia superficial de la región glútea. Esto que vemos es el glúteo mayor, esto que vemos es el glúteo medio con sus fascias. Ahí tenemos la descripción. Acá repliega el glúteo mayor, esto es el glúteo medio, vemos la fascia como brilla, esto es tejido laxo que hay entre el glúteo mayor y el glúteo medio. Acá se sacó el glúteo medio y lo que vemos
es el nervio ciático. Acá el glúteo medio para arriba, el piriforme por delante, arriba y un poco por delante del glúteo medio, pero acuérdense que el ciático se forma debajo del borde inferior del piramidal. Por delante tenemos las raíces, S1 pasando oblicua, S2 en el medio del músculo y S3 en el borde inferior. Se forman y salen debajo del músculo piriforme. Y acá, sacado, esto sería el glúteo menor, glúteo medio, piriforme acá y el nervio pasando hacia la región posterior del muslo. Esto es una disección fresca donde se ve, es totalmente distinto, ¿no? De lo que son los cadáveres que vemos en los videos. Acá se ve el brillo todavía es como que se ve un poco de vida de alguna forma en los tejidos conectivos. Fíjense qué importante y qué superficial que es el nervio ciático. Bien, vamos a ver el recorrido en el muslo. Va a estar acompañado de la arteria satélite del nervio ciático, de la rama de la arteria glútea inferior y va a estar separado del fémur por las inserciones del músculo aductor mayor y la cabeza corta del bíceps femoral. Acá tenemos las inserciones del aductor mayor ¿dónde se insertaba? En la línea áspera, ¿se acuerdan? En el intersticio de la línea áspera. Entonces va a estar delante de esas inserciones el aductor mayor y por detrás de la cabeza corta del bíceps femoral, como vimos en el video recién. ¿Tá? Entonces al principio va a estar cubierto por esa cabeza larga del bíceps, lo va a cruzar siguiendo esa dirección oblicua inferior y lateralmente se va a ir, sale muy en la parte medial y obviamente se va a ir haciendo más lateral para llegar a la línea media de la región posterior del muslo. Se va a situar entonces en sentido anterior de la hoja facial que va a unir al bíceps al semimembranoso. Cuando vimos, ¿se acuerdan los músculos de la región posterior del muslo? Vimos como el semimembranoso, que es el más profundo, y el semitendinoso, que es el más superficial, formaban ese borde superior y medial de la fosa poplitea, y el bíceps que se venía hacia afuera a insertar acá la cabeza del peroné, formaba esa línea que acá no está, pero está cortadita aquí, el borde superolateral de la fosa poplitea. Entonces el ciático va a venir entre el aductor, primero la cabeza larga y después la cabeza corta del bíceps femoral hasta llegar a esa región de la zona poplitea. ¿Tá? Cuando llega a la región poplitea, se va a dividir en sus ramos terminales, peroneo común y tibial, pero va a dar ramos colaterales, obviamente, en ese trayecto, que van a ser para inervar semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, parte del aductor mayor, un nervio para la cabeza corta del bíceps, otro para la cabeza larga y un ramo articular para la rodilla. ¿Tá? Entonces, a nivel del muslo, ¿qué va a hacer el ciático? Va a inervar, obviamente con sus ramos colaterales, todos los músculos de la región posterior del muslo y no se olviden que alguna cosita va a ir para el aductor mayor y para la rodilla. Bien. El nervio superior del músculo semitendinoso penetra en el tendón común del bíceps femoral y semitendinoso e inerva el semitendinoso superiormente a la intersección tendinosa. El de la cabeza larga del bíceps va a penetrar en el músculo por la porción media de su cara anterior. El del semitendinoso penetra en la porción media del semitendinoso. El del semimembranoso comprende uno o dos ramos que abordan la parte lateral del músculo. Obviamente, si el músculo está acá y el nervio está acá, van a abordarlo por su cara lateral. El nervio del músculo autor mayor van a ser del nervio ciático o del nervio del semimembranoso. Se distribuye en la porción medial del músculo autor mayor. El de la porción corta del bíceps va a estar a la altura de la porción medial media del músculo, se distribuye en la parte media.
Y por último, el ramo articular de la rodilla va a terminar en la porción lateral de la articulación de la rodilla, porque la porción medial, ¿quién va a inervar? El nervio safeno, que vimos hoy que es terminal del nervio femoral. Bien, dijimos entonces que luego de dar estas colaterales para inervar todos los músculos de la región posterior del muslo, a nivel de la fosa poplitea se iba a dividir en sus ramos terminales, el nervio peroneo común y el nervio tibial. ¿Tá? Generalmente esa división se da en el ángulo superior de la fosa poplitea, una vez que pasa por el borde, ¿se acuerdan de donde se separan semimembranoso y semitendinoso hacia adentro, bíceps hacia afuera? Bien, vamos a empezar por el ramo lateral, que es el nervio peroneo común o fibular común. Ese ramo lateral, entonces, de la bifurcación del nervio ciático, va a inervar aquí a los tegumentos y a los músculos de la región anterolateral de la pierna y de la región dorsal del pie. ¿Tá? Recuérdense que siempre que es la estructura, tanto vascular como nerviosa, que se va hacia afuera, en el caso de la vascular es la arteria tibial anterior, en el caso de la inervación es el peroneo común, van a ir a la región anterior y lateral de la pierna. Luego vamos a ver que el tibial va a ir a la región posterior. Bien, entonces observen cómo va a pasar por debajo de la cabeza del peroné, va a estar protegido, cubierto por la inserción del bíceps femoral y se va a hacer anterior, se va a hacer profundo, va a tener dos troncos, uno profundo y uno superficial. Ahora vamos a ver, el profundo va a inervar el tibial anterior y se va a ir hacia el pie y el superficial va a terminar a nivel del maléolo lateral. Bien, entonces desde su origen en el ángulo superior de la fosa poplitea, el nervio peroneo común se va a dirigir hacia abajo, al lateral y se va a hacer profundo a la fascia poplitea. Observen cómo pasa muy cerquita en el cuello del peroné, en la región lateral del cuello peroné. Recuerden que acá teníamos la inserción del ligamento lateral externo de la rodilla o del ligamento colateral lateral, y acá vamos a tener también la inserción del bíceps femoral. Son dos estructuras bien importantes que se insertan en esa región. Va a seguir el borde medial del bíceps hasta su inserción peronea, cruza el extremo superior de la cabeza lateral del gastronemio antes de llevar a la cabeza del peroné. Acuérdense que tenemos acá los gemelos, el gastronemio lateral va a pasar entonces entre el gemelo y el bíceps y pasa por debajo a nivel del cuello del peroné. Desciende posterior a la cabeza del peroné, del cual se halla separada por el tendón del músculo sóleo, y se sitúa, se insinúa entre las inserciones de los peroneos. Recuérdense que acá teníamos el peroneo largo y más abajo teníamos el peroneo corto. Bien, desde ese punto hasta su terminación se va a encontrar aplicado sobre el cuello del peroné y se va a dividir después de eso en dos ramos o dos nervios. El nervio peroneo superficial, que es el lateral, recuérdense que el superficial se hace lateral y el profundo se hace anterior. El profundo va a estar ahí entre la membrana interósea, el tibial anterior y los extensores. Y el superficial va a inervar a los peroneos. Bien, ¿cuáles son los ramos colaterales a nivel del nervio peroneo común? Un ramo articular para la rodilla, que va a encargarse de la parte de la porción lateral de la rodilla, un ramo comunicante peroneo que va a terminar a nivel de los tejidos del maléolo lateral y de la cara posterior del talón. Vamos a tener un nervio cutáneo sural lateral que va a atravesar la fascia y se va a distribuir en los tejidos de la parte lateral de la pierna, rodilla y pierna, y los nervios superiores del músculo tibial anterior, que en general van a ser dos, nacen del peroneo común, enseguida de su bifurcación, y luego se pierden en los fascículos superiores del tibial anterior. Algún filete también para la articulación tibio-peronea. Recuerden que acá teníamos a la articulación. Bien, vamos entonces con los ramos terminales. Dijimos que teníamos uno superficial y uno profundo. El superficial es el ramo lateral
de la bifurcación del peroneo común, va a dirigirse hacia abajo, anterior va a estar aplicado sobre la cara lateral del cuerpo del peroné. Recuérdense, superficial es la bifurcación lateral, el profundo es la bifurcación anterior, medial que se va a hacer anterior. ¿Tá? ¿Cuáles son los ramos colaterales del ramo superficial? Va a inervar el peroneo largo, el peroneo corto, el tercer peroneo cuando existe y los ramos cutáneos que se van a separar del nervio peroneo superficial una vez que atraviesa la fascia y el más importante es el ramo para el maléolo lateral. ¿Tá? Entonces, deducimos, vamos a pensar en seguir el recorrido del nervio y seguir dónde va a ser su distribución. Es superficial, es lateral, va a terminar en la región lateral de la pierna y del pie. Va a terminar entonces a nivel del pie, dando sus ramos terminales en la parte dorsal del pie. Entonces vamos a tener el nervio cutáneo dorsal medial, el nervio cutáneo dorsal intermedio. Fíjense cómo se viene hacia la parte medial del pie y este es el medial, este es el intermedio. El dorsal medial se va a dividir en el límite inferior del tobillo y fíjense cómo va a venir. El medial va a inervar al dedo gordo, al segundo dedo va a tener una rama que va a inervar el primer espacio interóseo, va a inervar en la cara el lateral del dedo gordo, la cara medial del segundo dedo. Y va a tener otro ramo que después se va a unir con parte del ramo dorsal cutáneo intermedio para inervar ese espacio, segundo espacio interóseo, cara lateral del segundo dedo, cara medial del tercer dedo. Recuerden que cuando vimos dedos tanto en manos como en pies, recuérdense que la parte dorsal y plantar, en el caso del pie, vamos a tener tendones, ligamentos. En las partes laterales o medial y lateral de cada dedo es donde están las arterias y los nervios y las venas. ¿Tá? Bien, fíjense cómo va a tener una distribución a nivel de la piel en esta región superior o dorsal del pie, no va a llegar hasta los dedos, va a dividirse entonces en esos espacios que hay entre los dedos. Bien, vamos a ver la rama terminal anterior entonces, el peroneo profundo o fibular profundo, es el ramo de bifurcación medial del peroneo común, va entonces aplicado a la cara lateral del peroné primero, se adosa, viene anteriormente a la membrana interósea de la pierna y a la arteria tibial anterior, van a venir juntos acá, van a pasar juntos por debajo del retináculo de los extensores y se va a dividir en sus ramos terminales. ¿Tá? Va a tener ramos colaterales destinados a quién, a los músculos del grupo anterior de la pierna. Acuérdense quién estaba en el grupo anterior. Tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y tercer peroneo cuando existe, cuando está presente. Va a tener también un ramo articular para la cara anterior de la articulación talocrural. Entonces, vamos a acordarnos, nervio peroneo común se va a dividir en peroneo profundo y en peroneo superficial. El profundo para la región anterior, el superficial para la región lateral de la pierna. El lateral se va a dividir a nivel del pie en el nervio dorsal medial y en el intermedio, y este profundo va a terminar a nivel de la articulación talocrural. Bien, ¿cómo termina este? Va a tener ramos profundos, que son dos, lateral y medial. El ramo lateral va a estar, también va a ser denominado ramo de los nervio de los músculos extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo. Recuerden que ahí teníamos aquellos musculitos cortos también a nivel del dorso del pie. El ramo, este para el ramo lateral, y el ramo medial va a continuar el trayecto del peroneo profundo a lo largo del borde medial de la arteria dorsal del pie hasta el extremo posterior del primer espacio interóseo, donde va a dar origen a un filete nervioso para los músculos interóseos.
del pie. Bien, yo sé que es un merengue todo esto, pero resumiendo, ciático, ramo terminal del plexo sacro formado por tronco toracolumbar resultante de la participación de L4 y L5, más S1, S2 y S3, pasa por la escotadura ciática mayor, se hace, se va a la región posterior del muslo. Recuérdense que va a tener como principales colaterales el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior. Va a inervar todos los pelvitrocanterios y los glúteos. Va a hacerse posterior en la región del muslo, va a inervar todos los músculos de la región posterior del muslo y parte del aductor mayor. A nivel de la fosa poplitea se va a dividir en sus ramos terminales. Acabamos de ver el peroneo común, que es el ramo de bifurcación lateral del nervio ciático. Este peroneo común va a tener dos terminales, uno superficial y uno profundo. El superficial, región lateral de la pierna, maleolo lateral, región dorsal del pie. El profundo, región anterior de la pierna, músculos cortos del pie. ¿Está? Vamos a ver qué va a pasar atrás. El nervio tibial. Acá lo vemos cómo va a seguir. ¿Se acuerdan que acá teníamos el tronco tibio peroneo a nivel arterial? Lo va a acompañar. ¿Está? Entonces, el nervio tibial es el ramo de bifurcación medial del nervio ciático. ¿Está? Ramo de bifurcación medial. Ramo de bifurcación lateral, nervio peroneo común. Bifurcación medial, el nervio tibial. Va a estar destinado a qué? A la región posterior de la pierna y a la planta del pie, ¿tá? Así como la región del maleolo medial, que teníamos el safeno, pero también vamos a tener este. Bueno, vamos a seguir al nervio tibial. Viene a ser como la continuación del nervio ciático, ¿sí? Va a seguir desde el ángulo superior hasta el ángulo inferior de la fosa poplitea, va a pasar por delante del nervio del músculo popliteo y se va a meter en el arco tendinoso del sóleo. ¿Se acuerdan cuando vimos esos músculos? Les dije, acuérdense del arco tendinoso. Entonces ahí pasa con la arteria tibial posterior, con las venas concomitantes y el nervio tibial propiamente dicho. Entonces, se va a encontrar cubierto por el tríceps sural y el tabique intermuscular transverso de la pierna en la mayor parte de su trayecto. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar entre los músculos de la región posterior de la pierna, entre los músculos del plano profundo y del plano superficial. En el tobillo, ¿qué va a hacer? Va a pasar por el retináculo de los músculos flexores junto con la arteria tibial y se va a distribuir entonces en la región plantar a través de sus ramos terminales que son los nervios plantar medial y plantar lateral. Acá vemos la representación y se acuerdan que es muy similar a la distribución de las arterias. Bien, ¿qué colaterales tiene a nivel de la fosa poplitea el nervio tibial? Ramo de bifurcación medial del nervio ciático, ramos musculares que van a estar destinados a la cabeza medial y lateral de los gemelos, va a inervar a los gemelos, y al sóleo y al plantar. Bueno, y al popliteo, todos los músculos de la región posterior superficiales, ¿tá? Colaterales a nivel de la fosa poplitea. Y va a tener un ramo para la parte articular, la región posterior de la articulación de la rodilla. ¿Tá? Medial teníamos el safeno, lateral teníamos el peroneo, posterior tenemos el tibial. Además de un ramo cutáneo sural medial que van a ser hacia la mitad de la fosa poplitea, se va a dirigir el sentido inferior, se va a comunicar con el peroneo y van a formar entre ellos dos, fíjense cómo se une parte del peroneo en la parte lateral, superficial, y el tibial para formar este nervio que es el nervio sural. ¿Tá? El nervio sural va a tener un trayecto muy similar al tibial, solo que es superficial. ¿Tá? Entonces, la región posterior de la pierna, a nivel profundo vamos a tener el nervio tibial y a nivel superficial vamos a tener el nervio sural, que el sural
va a venir de una comunicación entre el peroneo y entre el tibial. Bien, cuando llega al tobillo, este nervio tibial va a rodear el maleolo lateral, va a seguir el borde anterior de la safena menor y se va a extender a nivel del borde lateral del pie y del dedo chico. Acá tenemos la representación en amarillo a nivel de la piel, está el dermatoma del nervio sural. Bien, quedó superficialmente nervio sural formado por una rama del colateral del nervio tibial y una rama del peroneo común. Bien, vamos a seguir entonces con esas, después que atraviesa ¿qué va a pasar después que atraviesa el arco tendinoso el sóleo? Va a tener ramos para los músculos tibial posterior, los flexores, son los músculos del plano profundo de la región posterior de la pierna. Vimos que los superficiales van a estar inervados por las colaterales del tibial. Y va a tener ramos articulares que se van a separar del tibial a la altura del tobillo y se van a perder en la cara medial de la articulación talocrural. Van a inervar esta parte medial de la articulación del tobillo. Un ramo para el calcáneo, un ramo calcáneo medial que van a ser un poco superior al maleolo medial, sigue el borde medial del tendón calcáneo, baja por la cara posterior del tendón, atraviesa la fascia y se va a distribuir en la piel de la región medial y posterior del tobillo. Como hemos Vamos, observado, vamos a ver acá en el cadáver. como hemos observado con anterioridad, el nervio obturador inerva el obturador externo, el aductor corto, el largo y la parte anterior del aductor mayor. El nervio femoral inerva el ilíaco, el pectíneo, las cuatro partes del cuádriceps y el sartorio. Aquí se encuentran los músculos semimembranoso y semitendinoso, y aquí se muestra el bíceps femoral. Aquí pueden verse las dos cabezas del gastrocnemio. El espacio que está delimitado por estos músculos se denomina fosa poplitea. Como ya observamos en la sección anterior, el nervio isquiático discurre profundo al bíceps femoral. Aquí está emergiendo. Aquí están los vasos poplíteos, que llegan por debajo de los semimúsculos y pasan por la profundidad del nervio. Por encima de la rodilla, el nervio isquiático se divide en dos grandes nervios, el nervio tibial y el nervio fibular común. El nervio tibial discurre hacia abajo por la línea media y pasa entre las dos cabezas del gastrocnemio, junto con los vasos poplíteos. El nervio fibular común se desvía lateralmente y discurre justo por detrás del tendón del bíceps femoral. Pasa alrededor del cuello de la fíbula. Aquí está la fíbula. Y pasa por dentro de este músculo, el músculo fibular largo. Se seguirá el curso de estos dos nervios en la siguiente sección. De los músculos que se han observado en esta sección, el nervio tibial inerva el poplíteo, el gastrocnemio y el plantar. El nervio tibial desapareciendo junto con los vasos poplíteos entre las cabezas del gastrocnemio y el nervio fibular común desapareciendo por debajo del fibular largo. Primero examinaremos el nervio tibial. Para seguirlo, retiraremos dos músculos que inerva, el gastrocnemio y el sóleo. Fíjense cómo pasa ahí por dentro del arco tendinoso el sóleo. El nervio tibial sigue el mismo curso que la arteria tibial posterior. El nervio pasa por debajo del retináculo de los músculos flexores, justo por detrás de la arteria. Por debajo del retináculo de los músculos flexores, el nervio tibial se divide en nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Observaremos su curso en la siguiente sección. En la pierna, el nervio tibial inerva el gastrocnemio, el plantar, el sóleo y los tres músculos flexores profundos, incluyendo el tibial posterior. Al pasar por debajo del músculo fibular largo, el nervio fibular común se divide en nervio fibular superficial y nervio fibular Fíjense cómo profundo. es bastante superficial también este. El Tiene superficial
desciende por debajo del fibular largo. Solo para no hablar por sobre el video. Fíjense cómo acá a nivel de abajo de la cabeza el peroné es muy superficial, el peroneo común. Está cubierto solo por la inserción distal del bíceps. Emerge por aquí y continúa hasta el pie como un nervio sensitivo, como veremos en la próxima sección. El nervio fibular superficial inerva los fibulares largo y corto. El nervio fibular profundo discurre por debajo del músculo fibular largo. Aquí está de nuevo. Y luego por debajo de este músculo adyacente, que es el extensor largo de los dedos. Aquí se muestra el nervio fibular profundo emergiendo, medial a los vasos tibiales anteriores y medial al tibial anterior. El nervio fibular profundo sigue el mismo curso que los vasos tibiales anteriores al descender por la pierna y por debajo del retináculo de los músculos extensores. De los músculos que ya se han observado en la pierna, el nervio fibular profundo inerva el tibial anterior y el tercer fibular. Bueno, ¿cómo venimos? Muy mareados. Es un montón, pero intenten recordar por territorios. Por lo menos creo que así, si uno se acuerda los territorios, es más fácil recordar los nervios y los músculos. Si dividimos por región, acuérdense de los cortes transversales que vimos de muslo y de pierna. Si nos acordamos de los paquetes, nos vamos acordando de que vamos asociando irrigación e inervación con eso. Bien, dijimos entonces que termina el nervio tibial con los nervios plantares, que son uno medial y uno lateral. El plantar medial va a estar cubierto en su origen por el abductor corto del dedo gordo, y a nivel del hueso navicular se va a dividir en sus dos ramos terminales, uno medial y uno lateral. Fíjense, acá vemos los territorios. ¿Tá? Entonces, uno medial, uno lateral, a su vez el medial se va a dividir va a ir hacia adelante a nivel de la planta del pie, se va a ir dividiendo en los nervios interdigitales. Pasa lo mismo que pasa con el dorso. ¿Tá? Los ramos colaterales del plantar medial entonces son cutáneos para los tegmentos del talón y la parte medial de la región plantar, ramos articulares para todas las articulaciones a nivel del tarso, y ramos musculares destinados a los musculitos cortos mediales, o sea, flexor corto, abductor corto y el cuadrado plantar. ¿Se acuerdan que el cuadrado plantar era aquel que corregía el flexor largo de los dedos? Bien, va a terminar entonces con un ramo medial y un ramo lateral, y estos se van a ir dividiendo entre los espacios interóseos. ¿Tá? Pero acordarse que el plantar medial va a ocuparse del dedo gordo, primer dedo, segundo dedo y cara medial del cuarto dedo. ¿Tá? Acá en esto que está todo en violeta. Vamos a ver entonces que el plantar lateral va a ocuparse de la región de la cara lateral del cuarto dedo y del quinto dedo completo. Bien, plantar lateral se dirige anterior, lateralmente, entre los músculos flexor corto de los dedos y cuadrado plantar, llega a la altura del extremo del quinto hueso metatarsiano y se va a dividir en sus dos ramos terminales. Uno también medial y uno lateral. El medial se va a ocupar de la cara lateral del cuarto dedo y de la cara medial del quinto, y el ramo lateral va para la cara lateral del quinto dedo y la zona, el borde lateral del pie. Va a tener esos ramos colaterales que van a destinarse al cuadrado plantar y al abductor del dedo pequeño, y los ramos terminales, el superficial se va a dividir en dos ramos secundarios que van a corresponder a los espacios interdigitales, al espacio interdigital entre el cuarto y el quinto dedo, y otra parte para el borde lateral del quinto dedo. ¿Tá? Y el ramo profundo va a inervar a los lumbricales, tercero y cuarto, a la cabeza oblicua y transversa del aductor del dedo gordo. ¿Se acuerdan que el aductor del dedo gordo tenía una cabeza transversa y una cabeza oblicua? Y
va también a inervar a los músculos interóseos plantares y dorsales. ¿Tá? Los lumbricales se van a dividir entre los dos ramos terminales y los interóseos todos por el ramo profundo del nervio plantar lateral. El nervio fibular superficial pasa por delante de la parte lateral del tobillo y da origen a varios ramos. Estos se abren en forma de abanico para dar sensibilidad a esta área del dorso del pie. El nervio fibular profundo entra en el pie junto con la arteria dorsal del pie. Desprende un ramo motor que inerva los músculos extensores cortos de los dedos del pie. Continúa en dirección distal como un nervio sensorial, que inerva esta pequeña área entre los dedos gordo y segundo. Aquí se encuentra el nervio plantar medial. Desprende un ramo motor que inerva el flexor corto de los dedos, el abductor y el flexor corto del dedo gordo. Para seguir el nervio plantar medial, voltearemos hacia la parte inferior del pie. Distalmente, el nervio plantar medial da origen a los nervios digitales plantares comunes. Estos discurren entre las cabezas de los metatarsianos, donde a su turno se subdividen en dos nervios digitales plantares. El nervio plantar medial inerva la parte inferior del dedo gordo del pie, del segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo de los pies. También inerva esta zona medial de la planta del pie. Ahora observaremos el nervio plantar lateral. Pasa justo al frente de la arteria plantar lateral. Para seguirlo, retomemos la parte inferior del pie. El flexor corto de los dedos se ha eliminado. El nervio plantar lateral proporciona ramos motores para el flexor accesorio y el abductor del quinto dedo. A continuación, se divide en un ramo profundo que inerva todos los interóseos y el aductor del dedo gordo, y otra rama superficial que inerva el flexor corto del quinto dedo y proporciona sensibilidad a la parte lateral de la planta del pie, el quinto dedo del pie y la mitad del cuarto dedo. El nervio sural, que discurre hacia abajo por la parte posterior de la pierna, está formado por la unión de dos nervios. Uno es la rama sural medial cutánea del nervio tibial, y el otro es la rama sural comunicante del nervio fibular común. El nervio sural desciende por la cara lateral del tobillo, por detrás del Fíjense malleolo lo lateral. superficial que es. El nervio sural proporciona sensibilidad a un área variable a lo largo de la región lateral del pie. El nervio safeno, un ramo del nervio femoral, emerge en la rodilla, por debajo de la inserción del músculo sartorio. Desciende por el lado medial de la pierna y da sensibilidad a un área variable de la cara medial del pie y del tobillo. Por último, la zona del talón es inervada por ramos calcáneos del nervio tibial, que se desprenden por debajo del retináculo de los músculos flexores. Bueno, ahí tenemos todos los dermatomas por raíz y por nervio para que los repasen. Y se finí. Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso. ¿Qué hora es? 9:20. ¿Cómo están? ¿Quieren que les pase por WhatsApp el repaso? No sé si ustedes están con compu o están con celulares. Gabriel está ahí. Yo con celu. Entonces te voy a pasar, Gaby, ¿para qué voy a checar esto? Te paso por WhatsApp, por si ustedes lo quieren abrir. Déjame solo encontrarte acá.
Ahí vos lo pones al grupo, no sé por si quieren hacerlo, yo igual lo voy a poner acá para compartir. Eh, y ahora cómo hago, ahí está. Tengan paciencia que yo voy a abrir esto acá. Compartir. Bien. ¿Ahí están viendo? Bueno, ahora necesito que participen, ¿está? Vamos a empezar como hacemos siempre. Creo que para el primer parcial no llegamos ni a hacer repaso, pero bueno, después, bueno, hasta ahora no adelanta nada que se los mande, pero vamos a recapitular. Entonces, acá tenemos varias cuestiones que pueden entrar o no al parcial y al examen, pero vamos a ir recapitulando desde la parte ósea del miembro inferior hasta lo que dimos hoy. Bien, vamos a indicar la correcta. El agujero obturador es un amplio orificio situado inferiormente al acetábulo. Está circunscrito por la parte superior del acetábulo hacia abajo, por el pubis adelante y por el isquion posteriormente. O el agujero obturador es un amplio orificio situado inferiormente al acetábulo. Está circunscrito por la parte inferior del acetábulo superiormente, por el pubis anteriormente y por el isquion posteriormente. Muy bien. Agujero obturador por debajo del acetábulo, pubis adelante, isquion posterior. Bien, el fémur se orienta oblicuamente de superior a inferior, de lateral a medial y articula con el coxal a nivel proximal, con la tibia y la rótula distalmente. No sé, estoy esperando que me contesten. Sí, verdadero. Recuérdense que el fémur se orienta de superior a inferior, de lateral a medial, arriba articula con el coxal, abajo articula con la rótula y con la tibia. ¿Está? Es verdadero. En el borde posterior del fémur encontramos una línea rugosa saliente que se designa con el nombre de línea áspera. Es verdadero. Recuérdense que el borde posterior del fémur se llama línea áspera, que se trifurca hacia arriba y se bifurca hacia abajo. Tenemos la línea pectínea, que es la media, tenemos la línea del vasto medial, la línea del vasto lateral, acá se va a insertar el glúteo mayor, acá se va a insertar en el intersticio el aductor mayor, hacia el borde lateral tenemos vasto lateral y bíceps femoral, hacia adentro tenemos aductor corto, aductor largo y vasto medial. Bien, la cabeza del fémur es una eminencia lisa y esférica que representa 2/3 de una esfera de 20 a 25 milímetros de radio. Se orienta. ¿Cómo se orienta la cabeza del fémur? Transversalmente, medialmente y anteriormente. Es verdadero. ¿Alguien no está de acuerdo? Ay, chiquilines, la Es que orientación de la cabeza, de 20 a 25 es después la orientación, no sé, piensen, me confunde. recién vimos un fémur, calma, recién vimos un fémur. ¿Cómo se orienta la cabeza? ¿Es transversal o es oblicua? Oblicuo. Oblicua. Entonces esto es falso. La orientación es superior, no es transversal. Transversal sería esto, chiquilines, un ángulo recto. ¿Está?
Se orienta superior, medial y anteriormente. Bien. ¿Quedó claro eso? Bien. ¿Verdadero o falso? El trocánter menor se trata de una apófisis cuadrilátera situada en la unión del cuello con la cara posteromedial del fémur, del cuerpo del fémur. ¿Cómo era el trocánter menor? ¿Era una apófisis cuadrilátera? Es una apófisis cónica. ¿Tá? La que es cuadrilátera es el trocánter mayor. Recuerden eso, trocánter mayor, apófisis cuadrilátera, trocánter menor, apófisis cónica. Bien, el trocánter mayor y el trocánter menor están unidos hacia adelante y hacia atrás por dos relieves rugosos. Línea intertrocanteria anterior y cresta intertrocanteria posterior. Verdadero. Recuerden que no quiero dar otro clic por si aparece la respuesta de esto, pero a ver, acá. Hacia adelante, entre los dos tenemos la línea intertrocanteria. Y acá no tengo una imagen de atrás, pero atrás recuérdense que hay una, claro, hay una cresta y hay una fosa atrás de la cabeza del cuello del fémur donde se van a insertar todos los pelvitrocanterios. Entonces recuérdense que adelante, línea intertrocantérica, que además es la continuación de la línea medial de la trifurcación de la línea áspera. ¿Se acuerdan que si esto estoy haciendo una raya atrás? Vengo de atrás del el labio medial de la trifurcación, se continúa hacia adelante con el nombre de línea intertrocantérica y atrás, o trocanteria, y atrás cresta. Recuérdense que en la parte de atrás, no sé si ahora tengo alguna imagen, pero hay una superficie que está como hundida en forma de canal, lo que está por detrás es la cresta, entre la cresta y el cuello hay esa superficie donde se van a insertar los pelvitrocanterios, todos los rotadores externos de la cadera. ¿Tá? Entonces, esta es verdadera. El cuello del fémur se extiende desde la cabeza del fémur hasta el tubérculo del aductor. Chiquitines, ¿dónde está el tubérculo del aductor? Lejísimo, ¿no? Está sobre el cóndilo medial del fémur. Entonces el cuello del fémur se extiende hasta el tubérculo del aductor. No, el cuello del fémur se extiende entre la línea y la cresta intertrocantérica. Bien, ¿verdadero o falso? Están como dormidos o mareados, pero por favor respiren en el momento del parcial, respiren, piensen, tranquilidad. Sobre la epífisis distal del fémur, es voluminosa, se extiende más transversalmente que en sentido antero-posterior. Los cóndilos del fémur. Verdadero. Se divide en dos eminencias articulares laterales denominadas trócleas, separadas entre sí posteriormente por una depresión profunda denominada fosa intertroclear. Muy bien, falso. Son dos cóndilos y la superficie es intercondilia. Y acá la trampa es que en la parte anterior de la epífisis distal del fémur se encuentra la tróclea patelar o la tróclea rotuliana, que es aquella estructura en forma de canal que va a articular con la rótula. ¡Ay! El cóndilo. ¿Vieron? Bueno, el cóndilo lateral es más saliente que el epicóndilo medial. Falso, ya vieron. Recuérdense que el epicóndilo medial es más saliente y es donde encontramos el tubérculo del aductor. ¿Tá? Recuérdense que todo el cóndilo medial es más proyectado, es más ancho y es más anterior que el lateral. Fíjense acá el lateral cuadradito y el medial mucho más rectangular. Bien, sobre la tibia, articula hacia arriba con el fémur, hacia abajo con el astrágalo y lateralmente con el peroné.
Y sí, hacia la lateral de la tibia, ¿quién está? Sí, claro, la parte lateral, en la cara lateral de la tibia articula con el peroné, verdadero. ¿Va? Articula hacia arriba con el fémur, hacia abajo con el astrágalo y lateralmente con el peroné. Acá no está especificado cuántas veces son, pero es la cara lateral de la tibia que articula con el peroné. El peroné no está hacia la cara medial de la tibia. ¿Va? El borde anterior de la tibia es rectilíneo y afilado en toda su extensión. Recuerden cómo es el borde anterior de la tibia. Es afilado en toda su extensión. Falso. ¿Cómo es ese borde? Recuerden, se pierde hacia arriba en la espina de la tibia, es romo, luego se hace afilado y se desvía y se transforma en un borde medial. ¿Tá? Espina de la tibia, redondeado, afilado, desviación medial. Bien, la cara superior medial es más cóncava, más larga y menos ancha que la lateral. Cara articular superior medial. Acá tenemos la cara articular superior medial. Es más larga, menos ancha que la lateral. Recuerden lo que hablamos de los cóndilos recién. Chiquilines, verdadero. Acuérdense que la cara articular, no sé si tengo acá una, ahí. Acá tenemos. Esto es medial, esto es lateral. Recuerden que cuando dimos las caras articulares de los platillos, de las mesetas tibiales, dijimos que la lateral incluso llega a ser a veces convexa. Recuérdense bien de esta imagen, porque cualquier pregunta relacionada con la articulación de la rodilla, con los meniscos, con los ligamentos, tenemos que acordarnos de esta imagen. Recuérdense la imagen que vimos recién de lo que son los cóndilos. Recuérdense de la descarga de peso que viene pasando desde el fémur con esa orientación oblicua de lateral a medial. Recuérdense que el cóndilo medial es más ancho, que entonces, por lo tanto, la superficie articular de la tibia medial va a ser más larga para soportar ese peso que viene en diagonal. Por eso el menisco, ahora no les voy a decir porque quiero que lo repasemos, pero recuérdense la disposición de los meniscos. Piensen en la disposición del cuerpo, en cómo el peso se descarga sobre los miembros inferiores. Bien, el tarso está formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas. ¿Cuántos huesos hay en el tarso? Vamos a nombrarlos. El calcáneo, navicular, el cuboide, ahí vamos 4. Y las 3 cuñas, muy bien, verdadero. Recuérdense que son 7, a diferencia de la mano, del carpo, que son 8, están en 2 filas. La primera fila formada por el astrágalo y el calcáneo, la segunda navicular, cuboide y los cuneiformes o cuñas. Bien, verdadero o falso. La articulación coxofemoral se mueve en un eje transversal de movimiento. Acá yo le agregaría únicamente, ¿no? ¿Es verdadero? ¿En qué eje se mueve la articulación coxofemoral? ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué tipo de articulación según la forma? Esferoidea. Perfecto. Una enartrosis. ¿Cuántos ejes tiene una articulación esferoidea? 3 ejes. Por lo tanto,
Acá está, capaz que admito mi culpa, tendría que haber puesto únicamente, porque sí se mueve en un eje transversal, pero además se mueve en un eje anteroposterior y en un eje longitudinal. Recuérdense que la articulación coxofemoral es una articulación esferoidea del tipo de artrosis esferoidea que se mueve en los tres ejes. En el eje sagital realiza ¿qué movimientos? Eje sagital, acuérdense, sagita, flecha, una flecha de adelante hacia atrás. ¿Qué movimientos resultan con ese eje? Ay, chiquilines, esto es de primero, abducción y aducción. Piensen en una flecha que entra por delante de la cadera y sale allá atrás en la cola. Si yo voy a mover la cadera y no puedo mover esa línea, ¿qué voy a hacer? Voy a separar y juntar la pierna, abducción y aducción. Un eje transversal que entra por el trocánter mayor y pasa ya para el otro trocánter mayor. ¿Qué movimiento realizo con ese eje? Flexo extensión, chiquilines. Esto es de primero, lo tiene que saber. Eje transversal, flexo extensión. Y en el eje longitudinal, que es un eje que atraviesa de arriba hacia abajo, la articulación, rotación interna y externa. ¿Tá? Y la sumatoria de todos esos ejes resulta en un movimiento de circunducción, que sería un movimiento como si describiera un círculo enorme con la pierna. Bien, por favor. La cavidad cotiloidea o acetábulo presenta un fibrocartílago situado en el perímetro del acetábulo que se llama rodete acetabular. Verdadero. Perfecto, verdadero. Se denomina ligamento transverso del acetábulo a la parte del rodete acetabular que se extiende de un extremo a otro de la escotadura acetabular. Chiquilines, ¿nadie se anima? Acuérdense, cuando vimos el rodete, hablamos de cavidad cotiloidea o de acetábulo, dijimos que tenía dos superficies, una superficie en forma de media luna, que era articular, y una superficie rugosa, que era la fosita acetabular. Bien, el rodete va a encajar acá y en esta parte, entre los dos bordes de la escotadura acetabular, que es esta estructura, esta parte del rodete se va a llamar ligamento transverso acetabular. ¿Está? Recuérdense. El ligamento de la cabeza del fémur es una lámina fibrosa que se extiende desde la cabeza del fémur hasta la espina del hueso coxal. Esto sería la espina, ¿no? La espina isquiática. El ligamento de la cabeza del fémur, el ligamento nutricio de esa articulación, de los principales estructuras de la nutrición de la articulación coxofemoral, el ligamento de la cabeza del fémur. ¿De dónde a dónde va? ¿Va de la cabeza del fémur hasta la espina del hueso coxal? ¿O va hasta el fondo de la escotadura, hacia el fondo de la fosita acetabular? Falso. Recuerden, ligamento de la cabeza del fémur va desde la superficie rugosa que hay en la cabeza del fémur, que es la superficie del ligamento, hacia el fondo, acá a la fosita acetabular. ¿Está? Puse escotadura, nada que ver, está mal acá. Esto es fosa acetabular. Bien. ¿Verdadero o falso en relación a la rodilla? Es una articulación del tipo troclear donde participan el fémur, la tibia y la rótula. Chiquilines, verdadero. Acuérdense que es troclear a pesar de que se puede llamar también bicondilia. ¿Tá? ¿Por qué es troclear? Porque cada cóndilo con la fosa intercondilia en el medio funciona como una tróclea.
¿tá? Entonces la articulación de la rodilla es una articulación del tipo troclear. Bien, se mueve en un eje oblicuo de superior a inferior y de medial a lateral. ¿En qué eje se mueve la articulación de la rodilla? Si el u- ¿Eh? ¿Cuál es el eje a ver, ¿cuál es el eje de movimiento de la articulación de la rodilla? Si el movimiento que hace es flexo-extensión, ¿de qué eje estoy hablando? Transversal. ¿Tá? Este eje es otro eje que ya no les voy a decir, pero ya lo vamos a ver. Bien, transversal. La superficie articular de la epífisis distal del fémur presenta anteriormente la cara rotuliana y posteriormente las superficies condilias. Chiquilines, lo vimos recién, verdadero. Tróclea rotuliana o superficie rotuliana y los cóndilos para articular con la tibia. Bien, las mesetas tibiales no se adaptan a los cóndilos femorales. La concordancia se logra mediante la interposición de los meniscos articulares. Sí, verdadero. El menisco medial, recuérdense que recién les puse la imagen acá y les dije, recuérdense de esta imagen, la vista superior de los platillos tibiales. El menisco medial presenta la forma de una C muy cerrada o casi una O completa. ¿Tan en su cabeza con la imagen que vimos de la parte superior? Entonces, ¿el menisco medial es una O casi completa? No, ese sería el externo. Perfecto, perfecto. Recuérdense que el medial es abierto. ¿Por qué? Porque el cóndilo es más proyectado, porque el platillo es más largo, por el peso que sobrecae más en la parte interna. Entonces recuérdense que este menisco, el medial, es una C abierta, que al insertarse por sus cuernos, hace con que si sus inserciones son más abiertas, este menisco se mueve menos. El menisco lateral, que es casi una O completa, al tener las inserciones más cercas, se mueve mucho más. ¿Se dan cuenta de ese concepto? Que al tener las inserciones más separadas, se mueve menos. Este que es casi juntas las inserciones, se va a mover mucho más. Bien. El ligamento lateral interno o colateral medial de la rodilla se adhiere al menisco medial y después se fija mediante algunas fibras profundas al cóndilo medial de la tibia a lo largo de la interlínea de la cápsula, de la inserción capsular. Sí, vamos a leer las dos preguntas. El ligamento lateral interno o colateral medial, acá el ligamento lateral externo o ligamento colateral lateral. El medial se adhiere al menisco medial, después se va a fijar al cóndilo medial de la tibia y a la inserción capsular. El ligamento lateral es un cordón redondo y grueso que se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur a la cabeza del peroné. Recién vimos acá en la imagen. Este es el ligamento lateral interno o colateral medial. Este es el colateral lateral. ¿Tá? Ambas son verdaderas. El ligamento lateral interno o colateral medial se inserta en el menisco, en la inserción capsular y en el cóndilo medial, a diferencia del ligamento lateral externo de la rodilla, que está separado, no tiene ninguna conexión con la articulación, con el menisco y con la cápsula, y se va a insertar a la cabeza del peroné. ¿Tá? Esta es la gran diferencia de los dos ligamentos. Piensen otra vez, cuando duden, piensen en la descarga de peso, en la función hacia la forma. Si yo tengo acá mucho más peso, tengo este cóndilo más
proyectado, tengo este menisco más abierto, tengo este platillo más ancho, con mayor diámetro anteroposterior, voy a precisar un ligamento que aguante más el peso, está pegado a la articulación. Afuera tengo un valgo, piensen en el fémur con la tibia, hay un valgo ahí. El ligamento lateral externo, si bien obviamente es fundamental y va a frenar la apertura de la rodilla hacia afuera, va a estar despegado de la articulación. ¿Está? ¿Se entiende eso que les digo? Piensen siempre en la descarga de peso. Acá tenemos otra imagen. Fíjense como el ligamento lateral externo, que ahora cuando les pregunte ya van a saber lo que es, está despegado de la articulación. ¿Está? Bien. Ah, ¿qué estructura es esta? Bueno, esto es muy fácil, chiquitines. ¿Qué estructura es esta? Menisco medial. ¿Qué estructura es esta? ¿Eh? ¿Cómo se llama esto? El plano más superficial de los ligamentos anteriores de la rodilla. Chiquilines, tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, por favor, tendón rotuliano. ¿Por qué tendón rotuliano? Porque está cortado de abajo para la tibia, ¿no? Si tuviéramos acá un corte de los cóndilos, se llamaba tendón del cuádriceps. ¿Tá? De la rótula para abajo, tendón rotuliano, de la rótula para arriba, tendón del cuádriceps. Bien, ¿qué estructura es esta? ¿Eh? Esto rojito acá, que está como pintadito de rojo. Ay, no me estoy preocupando, chiquilines. ¿Qué es esto? Ligamento cruzado anterior. ¿Qué es lo que hay adentro de la rodilla, en el medio de la rodilla? Ligamento cruzado anterior, por favor. Acá tenemos el ligamento colateral lateral o externo, que ya lo vimos. ¿Cómo se llama este chiquito que viene acá junto con este? No, este grande es el cruzado posterior y este chiquitito que viene acá, ay, el ligamento menisco femoral, que viene del menisco lateral, acompañando el cruzado anterior, se inserta en el cóndilo, en la cara medial del cóndilo, en la cara lateral del cóndilo medial del fémur. ¿Tá? Recuérdense que acá viene un ligamento que acompaña el cruzado posterior, se llama ligamento menisco femoral, desde el menisco hasta la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Y por último, esta estructura que es el ligamento cruzado posterior. Chiquilines, estudian, por favor. Bien, chiquilines, falta una semana para el parcial. Bien, ¿verdadero o falso? En una semana se aprenden todo y en 2 días se olvidan de todo. Bueno, no, prefiero no comentar. El peroné y la tibia están unidos por la articulación tibio-peronea, la sindesmosis tibio-peronea y por la membrana interósea. Cuando vimos articulaciones, dijimos que existían exactamente 3 medios de unión entre los huesos de la pierna. Articulación tibio-peronea, que se considera como la de abajo es sindesmosis, es una articulación fibrosa o una anfiartrosis. Se considera la articulación tibio-peronea la proximal, la distal sindesmosis tibio-peronea y la membrana interósea. Bien, la mortaja tibio-peronea presenta 3 paredes articulares, una superior, una o tibial y 2 colaterales o maleolares. ¿Cómo era la mortaja tibio-peronea? Sí, verdadero. Recuerden, una superficie articular superior, cuadrilátera, que corresponde a la cara inferior del epífisis distal de la tibia, y 2 superficies laterales, que son las maleolares.
una que está a continuación de la cuadrilátera de la tibia, que corresponde a la cara media, lateral del malleolo medial, y otra cara maleolar que corresponde a la cara medial del malleolo lateral. Bueno, mis queridos, son las 10 menos 10, así que se quedan, todos tienen ya para si quieren seguir repasando, pero vamos a dar por terminada la clase. ¿Eh? Ay, por favor, estudien, no quiero que pierdan en ningún parcial, no quiero tener que tomar examen. Estudien. Yo sé que es un montón, pero intenten tener momentos de... Yo sé que ustedes tienen otros parciales también, pero bueno, vamos arriba, a integrar todos esos conocimientos para después ser profesionales ejemplares. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana para el segundo parcial. ¿Tá? No se olviden que es a las 10. Que pasen bien. Chau, chau.